Buenas noches, amada iglesia. Estoy contento, estoy feliz, estoy regocijado de estar entre ustedes. Amén. Los pastores, muchas gracias. Amén, Pastor Augusto, que descubrí cuando le mandé la información que éramos tocayo. Amén, porque mi segundo nombre es Augusto. Gloria al Señor. Amén, los pastores, Augusto, Pastora María, gracias por esa deferencia, por invitarme, por honrar mi ministerio. Amén. Son tiempos difíciles, iglesia. Amén. Tiempos muy difíciles. Amén. Y no podemos desperdiciar ni siquiera un segundo. Amén. Jesucristo viene pronto. Amén. Quiero decirte que Jesucristo viene pronto. Y viene por una iglesia despierta, viene por una iglesia santa. Amén. Viene por una iglesia diferente, una iglesia que puso un muro entre el mundo y ella. Hay límites. Yo le ministraba a un siervo que nuestro hijo en la fe en México, y le decía antes de venir para acá, le decía: hijo, no traspases los límites que Dios te está diciendo, porque te va a ir mal. Yo no sabía lo que estaba pasando en su vida, su casa, y fue impactado porque él me decía: usted siempre llega en el momento oportuno. O sea, es como si se estuviera viendo mi vida, si estuviera viendo por un huequito, como dicen en Panamá, estuviera observándome. Hay alguien que nos observa todos los días, ¿sí? Y ese alguien es santo. Dile que está a tu lado: ese alguien es santo. Es la fuente de santidad. Y nosotros no podemos decir que somos pueblo, que somos iglesia, que somos siervos, somos ministros, si no estamos en santidad. Amén. Permítame decirle esto, no tiene nada que ver con el mensaje en esta noche. Normalmente escuchamos en las iglesias, desde tiempos muy antiguos, que Dios es todopoderoso. ¿Usted lo cree? Amén. Que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Usted lo cree? Amén. Que Dios es amor. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Que Dios es misericordioso. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Pero lo que no se ha enseñado es que sobre esas cosas está lo más importante: Dios es santo. Amén. Por eso es que hay tanta gente subiendo al altar en pecado, porque le ha enseñado que Dios es amor. Gente que antes de tomar la Santa Cena, un minuto después dice: Señor, mira, si es pecado, perdón. Tú sabes que has estado en pecado toda una semana, y un minuto tú quieres que Dios, porque vas a tomar la Santa Cena. No, antes de Dios ser misericordioso, antes de Dios ser amor, antes de Dios ser todopoderoso, Él es santo. Amén. Y cuando Dios escogió a Israel, mis amados hermanos, Dios fue muy claro, porque Dios no tira indirecta. Dile al que está a tu lado: Dios no tira indirecta. En esta noche Dios te va a hablar directamente. Y yo quiero decirle a un pequeño grupo que no tenga miedo. Yo no como gente, y yo simplemente te voy a decir lo que Dios me ha dicho en Panamá, y Dios es testigo. No acostumbro y no creo que cambie, porque mientras más acumulación de juventud tengo, por no decir que más viejo, más acumulación de juventud tengo, más firme estoy. Amén. Amén. Permítame decirle, yo no he conversado con el pastor, porque ni él es un siervo que habla cosas de la iglesia, y yo no soy un siervo que pregunta. Amén. O sea, caímos como anillo al dedo. Entonces Dios te va a hablar, y no quiero aquí gente dadivosa esta noche diciendo: ay, si Pedro hubiese estado, porque esa palabra era para él. No, la palabra va a ser para ti. Y Dios va a llamar por nombre, gente. Dios va a llamar por nombre. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Gloria al Señor. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Amén. Gracias, de verdad, pastores, gracias. Amén. El grupo de alabanza, gracias por dejarse usar. Usted que vino en el día lluvioso, gracias.
¿Puede bajar un poquitito el micrófono? ¿Lo puede bajar, por favor? Usted que en tiempo tal vez difícil, usted está aquí porque necesita. Y yo te voy a decir algo, más que una palabra, tú necesitas al Dios de la palabra. Quiero que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo te necesito. Te necesito. Más que la palabra, más que el mensaje, es a ti quien te necesito. Aquí estoy. Haz conmigo en esta noche lo que quieras hacer. Amén y amén. Reciban saludos de mi esposa Carolina y de mi hija María Victoria, quienes están en Panamá. Amén. Deseosa de estar acá, pero hoy precisamente tenemos culto. Nuestro culto inicia a las 7 de la noche, hora de Panamá. Y ya desde las 4 estaban allá. Nosotros acostumbramos a llegar bien temprano. A veces hay hermanos que se enteran que ya los pastores están en la casa y llegan. Algunos salen del trabajo y no van a la casa. Yo digo: vengan con todo. No, pero que estén andando con la ropa sucia, venga, que aquí la sangre de Cristo se la limpia. Venga, no se queden en la casa. Y están allá contentas que están en un culto, pero querían estar acá con nosotros, con ustedes. Amén. Pero todo en su tiempo. Yo voy a adorar a Dios en esta noche. Eso forma parte del tiempo que tengo. Pero yo lo que sé algo es que vamos a estar aquí el tiempo preciso de Dios. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Si el tiempo de Dios es que salgamos a las 12 de la noche, nos vamos a ir a las 12 de la noche. Y si Dios dice que hay que ser vigilantes, nos quedamos vigilantes. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están cautivados por el Señor? Yo quiero adorar a Dios con mi nueva producción musical. Todavía no ha salido al aire porque tengo otras prioridades, pero quiero adorar a Dios en esta noche. Si se me va la voz, quien estaba cantando, dirigiendo aquí las alabanzas, era tú me ayudas. Amén. El pastor también tiene buena voz, me ayuda, gloria al Señor. Pero si usted ve que se me va la voz y yo hago así, usted alaba a Dios. Si yo muevo la pierna, usted dice aleluya. Si yo doy un brinco, usted dice amén, gloria al Señor. Pero quiero adorar a Dios en un género musical que diríamos que es autóctono de República Dominicana, que es ritmo de bachata. Yo soy dominicano, pero no me gusta la bachata ni el merengue. Pero siempre la gente dice: pero usted es dominicano y no graba cosas dominicanas. Y decidí hacer esto. Tenía esa música, ya había hecho el arreglo, había hecho la mezcla y todo, y decidí hacer, creo que el año antepasado, hacer la producción. Y quiero adorar a Dios con una alabanza que la grabé en el año 89 en balada, pero que la grabé hace 2 años más o menos en bachata, y quiero adorar a Dios con Me Has Cautivado. Amén. Aleluya, te adoramos, Jesús, te adoramos. Es que tú me has cautivado, Jesús. Te amo, te amo, te amo. Es que mi vida comenzó cuando llegaste tú, y la gran noche terminó cuando brilló tu luz. Penosamente entre las sombras toda mi vida transcurrió, pero llegaste y en mí todo cambió. El día glorioso en que llegaste no se olvidará, porque es la fecha memorable de mi libertad. Echaste afuera las tinieblas, por ti brilló en mí la luz, y desde entonces solo vivo para ti. Me has cautivado con tus palabras tiernas, me has cautivado con tus dulces promesas. Por gracia te fijaste en mí y yo también te preferí. Me has cautivado y mi voz
Oh, dile al Señor, Jesús te amo. Me has cautivado con tus dulces promesas. Por gracia te fiaste en mí y yo también te preferí. Me has cautivado y vivo para ti. Y los que viven para el Señor, eso dicen amén. A su nombre. Gloria a Jesús. En mi lucha sea fuerte, no te fallaré. Confiado siempre en tu fuerza, sé que te honraré. Recobraré el tiempo perdido, es mi anhelo, mi Jesús. Haré notorio el sacrificio de tu cruz. Me has cautivado con tus palabras tiernas. Me has cautivado con tus dulces promesas. Por gracia te fijaste en mí y yo también te preferí. Me has cautivado y vivo para ti. Lo canta conmigo ya. Me has cautivado con tus palabras tiernas. Diga todo, me has cautivado, diga. Me has cautivado con tus dulces promesas. Por gracia te fiaste en mí y yo también te preferí. Me has cautivado y vivo para ti. Me has cautivado y vivo para ti. Me has cautivado y vivo para ti. Aleluya. 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 ¿Cuántos saben que Él volverá? Volverá. Amén. Cristo viene por la iglesia. Dile al lado, oye, Cristo viene por nosotros. Aleluya. Volverá, gloria al Señor. Volverá. Volverá. No sé cómo esté allá en número 6, puede ser número 7. Encontramos, amén. Amén. Vive Jesús. Desde oír a la letra de esta alabanza. Esta canción es en el año 86. Escuchen. Aleluya. Ha pasado el tiempo y no te veo regresar. Ha pasado el tiempo y no te veo aún llegar. Pero no me importa porque sé que volverás a volver. Mas no sé el día ni la hora en que será. Sigo hacia adelante, pues no debo desmayar. Con la iglesia. Sigo hacia adelante porque sé que un día será. Cuando tú regreses a este mundo otra vez. Cuando tú regreses, yo contigo te iré. Sé que muy pronto volverás, sé que muy pronto volverás y te espero, mi Señor. No me importa que tardes más, sé que muy pronto volverás, sé que muy pronto volverás. Esta vez vienes por mí, ya no vuelves a morir. Oh no, Él viene, no a morir, viene a buscar a los suyos, porque Él murió
y resucitó. A su nombre. Muchos dicen que es mentira, que no volverá. Otros dicen que es un cuento, eso y nada más. Mas llegará el día en que sus ojos le verán que no era engaño, que era todo realidad. Como dice el pastor en el libro, sé que muy pronto volverá, sé que muy pronto volverás y te espero, mi Señor. No me importa que tardes más, sé que muy pronto volverás, sé que muy pronto volverás. Esta vez vienes por mí, ya no vuelves a morir. Oh no, oh no. ¿Cuánto lo están esperando, iglesia? Viene, oh, sé que muy pronto volverás, sé que muy pronto volverás y te espero, mi Señor. No me importa que tardes más, sé que muy pronto volverás, sé que muy pronto volverás. Esta vez vienes por mí, ya no vuelves a morir, no. Porque con voz de mando y con trompeta de Dios Jesús descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivimos seremos juntamente levantados. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les voy a pedir perdón porque solo traje poquito CD. Así que tal vez algunos se queden sin CD en esta ocasión. Creo que traje nada más 31, 32 CD. Tenemos iglesia en Cuba. Le decía al pastor Augusto que estos CD es para viaje misionero. Que Cuba tiene mucha necesidad, mucha necesidad. Para que tenga la idea, hay familias que reciben a la semana 3 huevos, aunque las familias sean de 10. 3 huevos en una semana, y nosotros a veces en una torta nos hacemos 5 huevos. En un omelette estamos hasta 7 huevos. Y aquí desperdiciamos la comida porque somos a veces 7 y cada uno come lo que le da la gana. Quiero hamburguesa, quiero hot dog. No, que quiero arroz frito, que quiero chow mein, que quiero esto. Y por eso a veces mamá y papá están explotados trabajando y la plata no le alcanza, pero es que hay una mala administración. Amén. Amén. En mi casa comemos todo lo mismo. Si hay arroz, es arroz. No, es que yo quiero comer sopa, es un problema tuyo. Comerás sopa cuando hagamos sopa, pero hoy comemos arroz. Amén. Que yo está saludable. O sea, la comida, dile que está hablando, la comida no mata. Así que come. Y si tú crees que te va a hacer daño, órale. ¿Amén? Porque comeremos cosas mortíferas y no nos hará daño. ¿Amén? Entonces, traje 30 y algo decidí que los que están acá en la oficina. Así que al final del culto, yo tengo muchos años que no le pongo precio porque nunca he visto el ministerio como un negocio. He visto como un regalo de Dios. Y los cristianos no podemos lucrar. La ley dice que los obreros dignos de su salario. Usted va a dar una ofrenda por el espíritu, lo que usted ponga en el corazón. Amén. Lo que ponga en el corazón es para las obras de Dios, la misión en Cuba. Teníamos previsto irnos ahora el fin de mes, pero pospusimos para el mes próximo. Estamos orando porque yo creo
que no podemos dar lástima. Los hombres de Dios, la iglesia no puede dar lástima. Amén. Lo que hay que hacerlo bien. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en este templo? Amén. Aquí hay lágrimas, aquí hay muchas rodillas, aquí hay mucha vigilia, aquí hay muchos ayunos, pero aquí también hay mucho esfuerzo de gente que creyeron la visión y la abrazaron. Y algunos dejaron, porque eso me decía el Señor, el pastor no me ha dicho nada, yo reitero. Algunos dejaron de comprarse cosas personales para dar ofrenda para este templo. Y el Señor me decía, estando en la oficina, dile a ellos que su recompensa viene. Gente aquí con necesidades que dieron hasta sus propios ahorros. Dice el Señor que en el instante que obedeciste, abriste una cuenta en el banco del cielo. Y que vas a cosechar con grandes intereses. Porque nuestro Dios es justo. Amén. Nuestro Dios es justo. Aleluya. Hoy voy a predicar el primer mensaje de los que Dios me dio para esta temporada, para este tiempo con ustedes. Voy a predicar acerca de un despertar espiritual. Y le voy a pedir a usted que me ayude a predicar. Miren que está a su lado, dígale, es momento de despertar. Es momento de despertar. Amén. ¿Cuántos aquí anhelan ser bautizados con el Espíritu Santo? Por el Espíritu Santo. Prepárese porque en este fin de semana hay fiesta. El libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Vamos a estar leyendo algunos versículos que son la plataforma bíblica del mensaje de esta noche. Yo no sé lo que Dios va a hacer exactamente, pero sí sé que va a hacer cosas grandes. Amén. Le adelanto esto. Hay gente que va a sentir un toque de Dios, un fuego tan fuerte mientras yo esté predicando. No se prohíban. Si quiere gritar, grite. Mientras yo predico, si usted siente ese fuego, si es usted, si siente ese toque de Dios y quiere brincar, brinque. Porque hoy Dios va a despertar espíritu. Dije, Dios va a despertar espíritu. Dios va a despertar ministerios en esta noche. Dios va a despertar talentos, dones de Dios. Así que prepárese, amada iglesia. Esdras, capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Diga conmigo, se cumpliese la palabra de Jehová. Por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos. Gloria a Dios. Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. ¿A dónde? En Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, diga conmigo, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Gracias, Padre, por tu palabra. Una vez más te pido que le diga al que está a tu lado, dile, es momento de despertar. La Biblia es el libro de la vida. La Biblia es
Dios revelado a nosotros. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Amén. Algunos yo la tengo aquí, porque aquí es más fácil leerla para mí. Amén. Tengo muchas Biblias, tengo como 14 Biblias impresas, pero por más que compre letras grandes y me estoy usando usar lentes, entonces la tengo aquí y puedo leer mejor. Amén. Hay mucha tecnología. A veces estamos en la casa de Dios y en nuestra iglesia yo le exijo a los hermanos de la iglesia que deben tener todos Biblia, aún los jóvenes. Y le voy a contar esto entre paréntesis antes de empezar a predicar, que a veces hemos estado predicando. Yo estoy tocando el piano, adorando al Señor, con mis ojos cerrados. Dios me dice, hay alguien que él está simulando leer mi palabra. Escúcheme bien, pero está jugando juego. A los jóvenes, escúchenme aquí. Mientras se leía la palabra, había un joven en la iglesia jugando con el celular. Unos jueguitos, no sé, de unos juegos, qué sé yo. Y yo suelto la palabra, como yo tengo el micrófono, está leyendo la palabra y yo estoy dando un fondo musical a la lectura de la palabra, pero solté la palabra de Dios y mi esposa se para y va donde el joven. Cuando hay conexión en el espíritu. Amén. Mi esposa se sienta en la parte de atrás, yo estoy acá, y va donde el joven y se para frente a él. Y él ni cuenta se había dado que mi esposa estaba, y él seguía. Y mi esposa dice, gloria a Dios. La miró y no sabía si dar el celular, si tirarlo, si esconderlo. Amén. Estamos en la casa de Dios, pueblo. No hay excusa porque tienen unos pastores que le han enseñado bien. Si alguien aquí se pierde, la condenación será doble porque usted sabe hacer lo bueno y no quiso hacerlo, o sabía hacer lo bueno. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, lo sabemos todos. Amén. La Biblia es el libro de la vida. Y cuando hablo que es el libro de la vida, me refiero al sentido amplio de la palabra vida. Tiene que ver con todo en todas las áreas, espiritual, física, emocional, en todas las áreas, aún financieramente hablando. Amén. Todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, en los 66 libros que tiene la Biblia de Dios, la Biblia original, la Biblia real, la Biblia verdadera, porque hay muchas Biblias por ahí, pero no todas son palabras de Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Las religiones tienen su propia Biblia. De hecho, usted sabe que hay alrededor de 4,000, casi 5,000 denominaciones o religiones en el mundo, y evangélicas superan casi ya los 2,000. Y hay iglesias evangélicas que tienen su propia Biblia. ¿Está escuchando eso? Porque como tienen una doctrina diabólica, la mayoría, lamentablemente, iglesias evangélicas, yo no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de iglesias evangélicas, doctrina de demonio, ellos necesitaron hacer una Biblia para corroborar lo que enseñan. Y algunos, tengan cuidado con la versión de Biblia que usted compra. Porque algunos cambiaron texto, cambiaron palabras. Amén. Por ejemplo, una simple coma puesta en el lugar incorrecto ya es un mensaje diferente. Amén. Si usted pone una coma antes de una palabra, una frase, eso cambia el significado. Si usted quita la coma y la pone en el medio, también cambia el significado. O sea, que lo mínimo que usted piensa que no es importante, lo mínimo en el mundo espiritual sí tiene mucha importancia, hay que tomarlo en cuenta. Cristo viene pronto. Donde leímos, mis amados hermanos, este libro de Esdras, un sacerdote de Dios, un hombre de Dios, que estaba en el cautiverio. Usted sabe que Israel en el 605 antes de Cristo, Nabucodonosor toma control, toma dominio de lo que es Israel hoy, Jerusalén. Y Israel fue invadida por muchos ejércitos enemigos, porque la razón de su invasión, de su cautiverio, de tantos años, siglos, siendo esclavos de naciones paganas,
Y es algo que uno no logra entender humanamente hablando, espiritualmente lo entendemos. Cuando usted decide caminar a espaldas de Dios o ir en vía contraria a la línea que Dios estableció, usted se va a meter en problemas. Amén. Cuando yo como pastor, cuando cambio el mensaje para que haya gente sentado en la silla, para que la iglesia, los cultos sean numerosos, yo me estoy metiendo en problemas con Dios. Amén. Porque Dios no me llamó a complacer a la gente, Dios me llamó a complacerlo a Él. Dios no me llamó a acomodar la palabra para que usted se sienta bien. Dios me llamó a que usted se acomode a la palabra. Yo debo acomodarme a la palabra, no Él a mí, gloria al Señor. Es más, Jesús en 3 años y medio de ministerio, Él nunca acomodó el mensaje del Padre. Él siempre decía, yo estoy hablándoles a ustedes lo que escuché de mi Padre. Nosotros como siervos de Dios estamos pagando el precio, orando, ayunando, vigilando, esperando que caiga el rema de Dios, que Dios nos dé dirección para darle el pan de cada día espiritual a la congregación. Y hay gente que a veces menosprecia los predicadores que hablamos Biblia porque ellos quieren escuchar un mensaje complaciente, un mensaje que le haga sentir bien. No, mi mensaje en esta noche te va a incomodar. Oye lo que te estoy diciendo. Mi mensaje en esta noche te va a incomodar, te va a sacar de tu zona de confort, porque no vine a complacerte, vine a predicar la palabra, vine a complacer al Dios que me llamó, vine a complacer al Dios al cual aquí sirve. A su nombre, gloria. Israel es llevado en cautiverio. Escuche bien, iglesia. Se repite la historia en espiral. ¿Qué aconteció con Israel? La descendencia de Abraham. Dios, aún siendo Abraham ya un anciano y su esposa Sara estéril y anciana también, Dios le dice, haré de ti una nación grande. Pero Dios le muestra qué iba a pasar con esa nación. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que Abraham se espantó de lo que Dios le estaba mostrando, porque él vio el pueblo, su descendencia, en cautiverio. Y Dios le dijo, 400 años estarán en cautiverio en Egipto. ¿Por qué? ¿Alguien diga que está asustado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora respóndale. A usted que le preguntaron, digan, por pecar. Cuando tú pecas, te metes en problemas. Cuando tú pecas, te haces esclavo del pecado. Y hacerse esclavo del pecado es lo mismo que hacerse esclavo del que promueve el pecado, que es Satanás. Y hay gente que son esclavos de Satanás dentro de la iglesia. Hay gente que no son esclavos de Cristo, son esclavos del mismo enemigo, porque decidieron vivir una vida mundana, no una vida cristiana. Dios se revela y encontramos un profeta llamado Jeremías. Y en el capítulo 29 del mismo libro que lleva su nombre, Dios le da una palabra a este profeta y le dice, despertaré el espíritu de Ciro. Oh, gloria a Dios. Despertaré el espíritu de Ciro y esta palabra se va a cumplir y mi pueblo regresará. En Babilonia había hombres, lamentablemente eran pocos como sucede en este tiempo, que se mantuvieron fieles a Dios. Escúcheme bien. Cuando Nabucodonosor se lleva en cautiverio a la gente más importante e influyente de Israel, entiéndase los príncipes, Nabucodonosor le dice a sus subalternos, estos príncipes, estaba Daniel, entre ellos estaba Sadrach, Mesach y Abednego, entre otros, estos príncipes, dale la comida, mi comida, y prepáralos para que ellos sirvan en el reino. O sea, la intención de Nabucodonosor era cambiar la mentalidad de esos hebreos. Yo quiero decirte que la intención de Satanás en este tiempo es cambiar tu mentalidad. Amén. Cosas que tú leíste, te enseñaron que era un pecado. El diablo quiere decirte hoy que no, eso no es nada. Esto fue que te enseñaron, es que tu pastor era radical. Y Dios es amor. Y Dios es misericordia. Y Dios no es así. Y Dios no es un juez injusto que está con una vara esperando. Sí, mírenme, sí. Dios es amor, pero Dios está ahí esperando.
Una cosa Dios me dijo en un ayuno, me dijo, hay dos coberturas. Dos coberturas, dile a mi pueblo que hay dos coberturas. Está la cobertura de misericordia, que es la que tienen hasta los mundanos. Y está la cobertura de justicia, que solamente se mueven mis siervos, mi pueblo. Y hay gente en las iglesias pecando y pecando y pecando y pecando. Y no pasa nada. Y ellos piensan que Dios está muy ocupado. No, es que Dios está enfocado en los que están allá afuera. No, Dios está enfocado en los que están dentro. Y yo te voy a decir algo. El Señor me habló hace unas semanas y me dijo, y compartía con el pastor eso que el Señor me dijo. Una madrugada, entré en 3 días de ayuno, y una madrugada el segundo día, el Señor me dijo, quiero que sepas eso que te voy a decir, para que lo enseñes y se lo diga a la iglesia, y que estén apercibidos. El tiempo se acabó. La humanidad está viviendo segundos de mi tiempo. Segundos de mi tiempo, me dijo el Señor. Segundos de mi tiempo. Y dile que esa extensión de mi misericordia es por mi pueblo, no por el mundo. Porque voy a despertar a pastores, a profetas, a apóstoles, a evangelistas y a maestros que con su doctrina ataron y mataron espiritualmente a millones de cristianos. Los voy a despertar para que ellos desaten a la gente que ataron. Y por ese pueblo inocente que fueron llevados como ovejas al matadero y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta cuando entró el enemigo en la doctrina. No se dieron cuenta cuando entró el enemigo en el mensaje. No se dieron cuenta cuando entró el enemigo a la iglesia. Por ese grupo que es grande, me dijo el Señor, yo he dado una extensión de mi misericordia y el mundo está experimentando segundos de mi tiempo. Dile a la iglesia que yo vuelvo pronto. Dile a mi pueblo que yo vuelvo pronto. Pero vengo por una iglesia despierta. ¿Qué sucedió en los tiempos antiguos donde leímos? Los que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Luego el imperio persa derrota, vienen los medos y viene una sucesión de hombres fuertes, gobernantes poderosos en la antigüedad, que convirtieron su nación en la primera potencia mundial. ¿Y qué sucede? Israel seguía en cautiverio, salía un gobierno, seguía cautivo, venía otro reinado, seguía cautivo, hasta que Dios despertó el espíritu de un rey. Y le voy a decir esto: Ciro no era cristiano. Entiende la palabra. Ciro no era siervo de Dios. Y es lo que la gente no entiende. Yo estuve predicando hace algunos años aquí en Estados Unidos. Sé que me están grabando y me voy a reservar el nombre de la iglesia por ética ministerial. Pero predicando en esa iglesia, el Señor me dijo, escúchame, dile a los que están escuchando y dile al pastor que aquí han ocurrido milagros, muchos milagros que yo no he hecho. Y yo solté la palabra, porque yo no tengo compromiso. Yo no tengo compromiso con el hombre, porque el hombre no fue que me llamó, me llamó Dios. Trato de ser sabio, trato de ser prudente, pero hay cosas, Dios no tiene colores. Dios es negro y blanco. Dios dice, espérate, voy a hacer una mezcla para ver si saco un morado, saco un color azul oscuro, saco una camisa de rayita. No, Dios dice negro, blanco, sí o no. Amén. Sí o no. Y el Señor decía a esta iglesia y al pastor, han ocurrido milagros aquí que yo no he hecho. Has invitado predicadores que no han sido mis siervos. Y la iglesia entró en ese mover de un fuego que no era mi fuego. ¿Está escuchando, pueblo? Amén. Entró en ese mover, se calentó con un fuego que no era mi fuego. Y el enemigo tiene a esa gente atado. Y ahí me dio la palabra, escúcheme bien. Y me dijo, me dio 17 nombres. Compartía con el pastor, los pastores algunos. Me dio 17 nombres de gente muy conocida en el evangelio. Y me dijo, ellos dejaron de ser siervos. Algunos eran adoradores y dejaron de ser adoradores para ser artistas, porque ellos quieren ser famosos.
Dejaron de ser adoradores para ser artistas porque andan buscando Grammy, andan buscando reconocimiento, andan buscando llenar escenarios, andan buscando aplausos, andan buscando luces, andan buscando estar en la lista de los más escuchados. Siervos predicadores que cambiaron el mensaje y se van a convertir en motivadores, en youtubers. Y cuando me dio 17 nombres, yo me espanté, porque la mayoría de ellos los conozco en persona. Y ese medio, esa plataforma virtual que utilizamos todos de una manera u otra, el enemigo la ha estado usando para matar millones de cristianos. Gente, Dios me dijo ese día, hay mucha gente que están pastoreando que yo nunca lo llamé a pastorear. Eran evangelistas, pero como evangelistas le estaba yendo mal porque no le estaban dando buena ofrenda. Y fueron a iglesia, dividieron iglesia, se llevaron grupitos, e hicieron su iglesia, se pusieron ellos a pastorear. Pero dile a este pueblo que te está escuchando que así como hice con Saúl, que lo deseché, voy a desechar a cientos y a miles de hombres que están profesando ser discípulos y no lo son. Voy a limpiar el altar, voy a limpiar mi casa, porque hay David en los desiertos esperando llegar al palacio. Hay David en los desiertos esperando llegar al palacio. Alguien alaba al Señor. Y yo te voy a decir algo, iglesia. No te voy a compartir todo lo que Dios me dio ese día, porque es largo. Pero no te impresiones por los milagros. Que la unción de un predicador no te impresione. El diablo también tiene unción. Amén. ¿No lo cree? Sí, unción es la capacidad sobrenatural que recibe una persona para hacer algo que se escapa al razonamiento y a nuestra condición humana. Amén. Eso es unción. Ese día el Señor me dijo, yo usé a Moisés, estando Moisés en pecado. Y yo tuve lucha para decir eso, porque dije, Señor, Moisés en pecado. ¿Y dónde está eso en la Biblia? El Señor me dijo, cuando Moisés estaba en Oreb, estaba en pecado. Yo dije a Moisés, haz esto. Haz esto. Y Moisés hizo lo que el pueblo quería. Porque Moisés, y le digo esto, aquí hay gente que Dios va a sacar al ministerio. Escúcheme bien, aquí hay gente con ministerio, hay evangelistas. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Si tú pierdes de vista que el que te llamó te dio un manual para que tú te guíes por él, y tú empiezas a obviar, a echar a un lado algunas cosas, porque quieres tener invitaciones, porque quieres tener buena aceptación con el pueblo, te vas a meter en problemas. Moisés estaba frustrado. Cuando usted sube aquí, sea a cantar o tocar el piano o a predicar, no suba frustrado y descargue su frustración con el pueblo. Santo. No suba aquí y descargue su tristeza, su enojo por cosas que están sucediendo que la iglesia no tiene nada que ver, ni los pastores tienen nada que ver. Amén. Amén. Dios me dijo, Moisés estaba en pecado porque desobedeció, y la desobediencia es pecado. Pero yo, aún estando él en pecado, yo lo sé. Y yo estoy parado en el púlpito y yo empiezo a llorar, porque yo estoy escuchando la voz de Dios, pero esto yo no la había visto nunca. Y el Señor me dijo, yo usé a Moisés por causa del pueblo. Y así hay predicadores en este tiempo que están pastores en adulterio, gente, predicadores atados en pornografía, gente atada en todo tipo de pecado, y sigue fluyendo. Hay milagros, pero están ignorando que yo lo estoy usando por las almas, no por ellos, para darle cumplimiento a mi palabra. Porque así como usé la burra de Balaam, yo estoy usando a quien me dé la gana con tal de llegar a alguien, cambiar su corazón. Amén. Y el Señor me llevó y me dijo, dile a esta iglesia, dile al pastor, que Judas también hizo milagros. Y Judas no fue mi siervo. Alrededor de 3 años y medio, con una unción sorprendente, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hacía cosas maravillosas.
Pero Judas nunca fue cristiano porque él decidió perderse. ¿Entendemos la palabra, iglesia? Amén. Pero ¿por qué ocurren esas cosas y siguen ocurriendo esas cosas dentro del pueblo de Dios? Porque la iglesia en su mayoría está dormida. Está dormida. Hay iglesias que por inercia cantan y ya, y algunos danzan y brincan y lloran todo, pero están dormidos. ¿Usted ha escuchado que hay alguien en la familia que habla durmiendo? Usted dice, oye, te escuché diciendo cosas anoche. Yo, sí. Hay gente que alaban a Dios. Hay gente que hablan, pero están dormidos. En la iglesia están dormidos. Los ojos están abiertos, los ojos físicos, pero espirituales están cerrados. Israel, escúchame bien, ¿qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Israel? Si Dios no despierta el espíritu de Ciro, Israel hubiese seguido en cautiverio. Porque el Israel que había ido, exceptuando unos cuantos que mantuvieron su integridad, porque gracias a Dios siempre hay un remanente fiel. Gracias a Dios que la iglesia no se ha corrompido en su totalidad. Amén. Pero la mayoría de los israelitas o los hebreos que estaban en el exilio se habían acomodado. Hello. De hecho, estaban conformes con la forma de adoración que practicaban allá. ¿Me está siguiendo? Escúchame bien. Yo escucho la voz de Dios, iglesia. Y yo estaba aquí el último domingo del año 2019, predicando en la iglesia que supervisamos en Pensilvania, en Rey, Pensilvania. Y yo dije a la iglesia, prepárate, escribe donde sea porque voy a profetizar. Así dice el Señor, al cual sigo. El 2020 será un año de tragedia. Muchos han estado pregonando el 2020 será un año de la doble visión del águila, de la unción doble, porque el 2020, o sea, 2020, y repetían como papagayos y todo el mundo corría, pero Dios usa a un pastor, a un simple pastor llamado Rafael Jiménez, amén, que a veces yo me he cuestionado y he dicho, Señor, yo lo veo, mira, los demás van por allá y tú me pones por acá, y el Señor me dice, porque tú eres mi siervo y en ti he sembrado mi palabra, tienes que predicar mi palabra, y me levanto desde el púlpito y digo, dice el Señor, 2020 será un año de tragedia, vienen cosas terribles, la humanidad va a ser estremecida, miles de almas van a morir, viene algo espantoso, iglesia, y esto va a suceder porque Dios no aguanta con el pecado, no del mundo, sino de la iglesia, porque el 2020 será el año de la separación. Dios dice que va a separar a los que son suyos de los que no son, aún en el mismo templo, en la misma iglesia. Y yo quiero decirte que aquellos que están despiertos son los que van para el cielo. Aquellos que están despiertos son los que van a ver cuando el enemigo trate de entrar. Los que están durmiendo no podrán ver. Amén, no podrán ver. Se acomodaron a la forma de adoración. Gente que no se congrega. Iglesias que todavía no han dado cultos presenciales. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil dar culto de la casa. Y estos incautos que se llaman cristianos, mandándole los diezmos, mandándole las ofrendas a un pastor que no le está pastoreando. Ay, Dios mío, ¿qué digo? Y en la iglesia local donde están pagando el precio, donde desafiaron la muerte y la enfermedad, donde tu pastor se movió a tu casa muchas veces, donde el momento que tú decías, Dios mío, me voy a morir, el pastor, sin tú darte cuenta, estaba doblando rodillas orando por ti, y Dios lo movía, y aquí mucha gente sabe lo que estoy hablando, amén, gloria al Señor. Oh, escúchame bien, iglesia, es momento de honrar al siervo, es momento de honrar a tu pastor, amén, es momento de honrarlo por el Señor, es momento de honrarlo. Escúchame lo que Dios me dijo, lo que el Señor me dijo en Panamá hace una semana de tu pastor. Me dijo, dile a la iglesia, la cual yo te envío a predicar, dile a la iglesia que tienen un Moisés como pastor, que tiene un Moisés que lo está guiando a la tierra prometida.
Dile a la iglesia que obedezca. Dile a la iglesia que se someta. Dile a la iglesia que me busque y que se pegue a la visión que he puesto en él. Amén. Porque yo voy a renovar sus fuerzas como el búfalo. Voy a renovar sus fuerzas. Voy a renovar sus fuerzas. Alguien alaba al Señor. Voy a renovar sus fuerzas. Amén. Gente que se ha acomodado a la forma de adoración en este tiempo. Templo donde usted le escucha un gloria a Dios y que le den una ofrenda de $100 a cualquier persona. Porque han enseñado una ceremonia pagana, mundana. En los púlpitos una adoración que no es adoración. ¿Me está escuchando, iglesia? Amén. Una adoración que no es adoración. Porque el mundo ha entrado a la iglesia. Pero como la mayoría de los cristianos están dormidos, no se han dado cuenta. Y gente que dice, pero es que el pastor, ¿para qué invitaron a ese predicador? Ese pastor me cae pesado. Si te caigo pesado, pesado te va a caer si te va al infierno. Feo va a ser. Amén. Música impía en una iglesia santa. Y alabanza que usted lo ve la gente entonando. Y cuando usted pone una canción secular es la misma música en una letra casi igual. Porque hay gente que son tan sinvergüenza, porque no quiero usar otro epíteto, que ni siquiera solamente cambiaron una o dos palabritas. Y son canciones pegadas dentro del evangelio. Libros satánicos circulando en el pueblo de Dios. Satánicos. Gente que han antes puesto su interpretación a la interpretación de la Biblia. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Por qué está aconteciendo eso? Porque el pueblo en su mayoría está dormido. Así es. Amén. Los que estaban en el cautiverio se habían acomodado. Hoy Dios te dice: incomódate. Sale de tu zona de confort. Amén. Porque vas a tener que orar más. Amén. Vas a tener que ayunar. Acá hay gente que no ha hecho un ayuno hasta las 5 de la tarde nunca en su vida. Va a tener que hacerlo. No hasta las 5, va a tener que hacerlo hasta el día siguiente. Porque lo que viene no es fácil. No es fácil. No es fácil. Yo compartía con el pastor Augusto. A mí me invitaron a una iglesia. Y yo no quería ir a esa iglesia, se lo confieso, no quería ir a esa iglesia. Pero soy un siervo de Dios y obedecí. Dije: Señor, ¿qué voy a predicar? Y el Señor me dice: dile al pastor que le doy una última oportunidad. Una cosa es que Dios te diga: te doy una oportunidad, y te diga una última oportunidad. Dile que estoy hastiado de sus pecados. Y yo empecé a hablarle al pastor y la iglesia no se dio cuenta que yo le estaba hablando. El pastor sí entendió. Y le hablé con fecha, con años. Acuérdate del año tal, hasta el año tal, cómo era tu vida espiritual. El Señor te dice, te da una última oportunidad para que vuelvas a eso. ¿Te escuchas, mi iglesia? Amén. Y solté otra palabra. Dice el Señor que va a empezar a limpiar su pueblo y van a morir pastores. 62 pastores murieron ese mes. Y uno de los que murió fue ese pastor. Ojalá haya partido con el Señor. Ojalá. Porque hay gente que está jugando. Piensan ellos que están jugando con Dios. Y con Dios no se juega. Amén. Los que estaban en el cautiverio estaban cómodos. Hay gente aquí, la mayoría de ustedes salieron de sus países buscando una mejor vida, ¿sí o no? No tengan pena, como dicen en Panamá. Amén. Todos somos inmigrantes de una manera u otra. De hecho, yo soy un inmigrante, la iglesia es inmigrante, porque estamos en un país que no es nuestro, estamos en una tierra que no es nuestra. Somos peregrinos y extranjeros. Amén.
El problema es que algunos se acomodaron al sistema de aquí. El problema es que algunos dejaron de congregarse para tener dos trabajos, porque su enfoque era tener la casita allá en México, tener la casita en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua. Yo no sé cuál es tu país. Pero tu casa espiritual, ¿qué? ¿Ah? Dejaron que el sistema criara a los hijos y tú no lo instruiste en la palabra, y hoy son adultos, y hoy son teenagers, son adolescentes, y tú quieres que tengan reverencia en la casa de Dios cuando tú no enseñaste ni siquiera a congregarte. ¿Estás escuchando a Dios esta noche, iglesia? Amén. Papá, mamá, si ustedes supieran el daño que le hacen a sus hijos, ustedes no buscar a Dios. Si usted llega a la iglesia, usted como cristiano adulto no tiene comunión, su hijo lo va a imitar a usted. Si usted no alaba a Dios en un culto, ¿usted piensa que su hijo va a alabar a Dios cuando crezca? No, porque va a entender que es normal estar en la casa de Dios y no alabar algo. El pastor dice que levante las manos y usted se queda así. Cierre los ojos, que tenga los ojos abiertos a ver qué. Y sus hijos le están chequeando. La gente se para y busca los sobres del diezmo y lo da, pero nunca los hijos vienen a papá y a mamá a hacer eso y piensan que eso es normal. No, los demás están locos, el pastor le está manipulando. Y crecen en la iglesia y no diezman ni ofrendan, porque vieron a mamá y papá haciendo lo mismo. Hijos que pasan 5 y 6 horas viendo televisión en la casa porque están viendo a papá que pasa un partido de fútbol y viene el otro, y que voy al Manchester, y que voy a Liverpool, y que voy al otro, y el hijo va creciendo atado en la televisión, atado en internet, porque está viendo a mamá y papá lo mismo. Amén. Amén. Iglesia, hay que despertar. Dios tuvo que hacer algo. Escuche la misericordia de Dios. Dios tuvo que despertar a la persona que debía despertar. Amén. Despertó a Ciro, y Ciro reconoce que Jehová es el Dios de los cielos. Y Ciro reconoce que Jehová es el Dios verdadero. Amén. Y escuche lo que dice el versículo 5 del libro de Esdras, capítulo 1, donde leímos. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. Oh, tuvo que haber un despertar espiritual, iglesia. Tuvo que haber un despertar espiritual para que pudieran entender que servir a Dios más allá de las palabras. Entender que servir a Dios va más allá de las palabras. No basta con decir aleluya, no basta con danzar, no basta con gritar, no basta con ofrendar, no basta con diezmar. Servir a Dios, eso está dentro de servir a Dios, pero servir a Dios va donde hay una conexión. Hay gente que se desconectaron desde el 2020, están desconectados, pero que tengo buena noticia de parte de Dios. Hoy Dios te va a conectar, hoy Dios va a despertar tu espíritu, hoy te levantas en victoria, hoy te levantas en poder, hoy te levantas en vida, hoy te levantas, hoy te levantas, hoy te levantas, hoy te levantas, hoy es noche de restauración. Bendito sea el Señor, bendito, 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 bendito Dios. Wow. ¿Quiénes estaban allá? ¿Quiénes estaban mientras Ciro era rey? ¿Quiénes estaban ahí en los días de Nabucodonosor? ¿Quiénes estuvieron ahí en los días de Darío? Ya mencioné a Daniel y sus 3 amigos, pero había hombres como Nehemías, había hombres como Esdras, había hombres como Zorobabel, y Dios tuvo que despertar el espíritu de estos 3. Y cada uno de ellos tuvo una misión. Amén. Amén. El primero en ser despertado fue Zorobabel. Y Zorobabel llega, escúcheme bien, llega a Jerusalén para construir el templo. Llega a Jerusalén para construir el templo. Yo le voy a decir esto a los que no les gusta congregarse. Tú no puedes ser cristiano en tu casa. Eso no aparece en la Biblia. Si alguien te lo enseñó, te enseñó mal. Dios dijo en Deuteronomio, lo repitió en Hebreos:
Todo aquel que quiere encontrarse conmigo tiene que salir de su casa y venir al lugar que yo establecí. Esta gente sabía que el lugar de adoración a Dios no era Babilonia. Hello. Babilonia representa al mundo. Babilonia representa tu casa. Cuando Cristo no es quien la controla. Y hay gente que se queda en la casa y dice, yo veo el culto. Aquí transmiten el culto en vivo. ¿Ah? Yo lo veo en la casa y yo lo he tirado allá con la barriga afuera en un mueble lleno de ácaros y todas esas cosas. Amén. Y el culto, ay, gloria a Dios, y comiendo palomitas de maíz. No, por Dios, iglesia, hermano, por Dios. Cristo viene pronto, el precio que él pagó, la cuenta fue muy alto. Viene por la iglesia, despierta. Viene por la iglesia, despierta. Despertó a Zorobabel para construir el templo. Despertó a estas para enseñar y establecer la palabra, para restablecer la ley de Dios. Despertó a Nehemías para reedificar, para construir o reconstruir la ciudad y sus muros. Benditos al Señor. Permítame avanzar unos minutos. La mayoría de los judíos decidió no regresar a su tierra. Y esto es doloroso, porque el Señor me decía hace unos meses atrás que la mayoría de la gente de la iglesia no va a ser despertada porque ellos no quieren ser despertados. La mayoría de los que están en las iglesias no van a despertar, no van a ser despertados porque ellos no quieren ser despertados. Porque cuando tú despiertas, te das cuenta que esos pecaditos que tú dices pecaditos, eso te tenían muerto, te tenían separado de Dios. Y tú vas a tener que cortar con personas, vas a tener que cortar con relaciones, vas a tener que cortar con ese noviazgo, con ese hijo del diablo o con ese hija del diablo. Vas a tener que cortar con eso que está viendo en internet. Vas a tener que cortar, amén, con esa familia que está visitando, que tú sabes que no son cristianos, que tú llegas hay música mundana, hay cerveza, amén, y todo lo que se escucha ahí no es nada, algo que no es de Dios. Vas a tener que cortar, vas a tener que cortar. Porque cuando tú despiertas vas a ver con claridad, vas a ver con claridad. Alguien alabe a su nombre. ¿Qué sucede cuando Dios nos despierta, iglesia? Diga conmigo, se aclara la visión. Se aclara la visión. El Señor me decía, pastor, ahí sentado en la oficina, Dios va a levantar esta noche 7 escuderos al lado suyo. Cuando yo me senté ahí, le dije, Señor, tú me dijiste en Panamá que la iglesia tiene un Moisés como pastor. Pero ese Moisés se cansó. El pastor se ha cansado muchas veces. Porque no hay una cosa que produzca más cansancio en un pastor que estar predicando la Biblia, la palabra de Dios y ver gente indiferente. Porque uno siente que está hablando con el aire, está predicando al aire. ¿Sí? 7 escuderos. Gracias al Señor. Si la iglesia tiene a Moisés como pastor, ¿dónde están los que levantan sus manos? 7 escuderos va a levantar. Escúchame bien, iglesia. Cuando Dios despierta nuestro espíritu, amén, se aclara la visión, vamos a ver con claridad. Y no hay manera que el diablo entre a la iglesia y entre a la familia. No hay manera. Mamá, escúchame bien. Deja de decirle a tu hija, no, pero, o a tu esposo, no, pero es que ese muchacho es buena persona, el único que le falta es ser cristiano. Si le falta ser cristiano, le falta todo. No permita que tu hija se vele con ese hermano. No lo permita, plántate, pelea por los tuyos, amén. Oye a Dios, cuando Dios despierta de su espíritu, se aclara la visión, vemos claramente, no andamos improvisando, no andamos a tientas, andamos claramente, sabemos dónde viene el enemigo, sabemos dónde debemos ir y dónde no debemos ir. Amén. Cuando Dios despierta nuestro espíritu, se enciende la pasión por la casa de Dios.
se enciende la pasión por la casa de Dios. Señor, amén. Yo estoy dando 2 cultos presenciales ahorita en Panamá. Pero estamos en el 2022 y hay iglesias en Panamá que todavía no han abierto sus puertas. Santo. Y no la van a abrir. Doy un culto virtual. Pero yo estoy orando porque quiero dar cultos, por lo menos 5 cultos a la semana. Porque la Biblia me dice que la iglesia primitiva todos los días estaba en el templo. Amén. Yo no sé cómo hay gente que se conforma con un culto. Y voy el domingo día del Señor. Mira que toda la mentira del diablo, el domingo no es día del Señor. Eso lo enseñó la iglesia católica. Amén. Jesucristo es el Señor del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, sábado, domingo, de todos los días. El domingo hablaba el Señor y fue para la iglesia. ¿Y qué pasó el viernes? ¿Y qué pasó el sábado? ¿Y qué pasó con el ayuno del miércoles? ¿Y qué pasó con la reunión de las damas, el culto de damas? ¿Y qué pasó? Porque no es domingo, no me voy a congregar. Eso se llama religiosidad. Y los que son religiosos en la iglesia están dormidos. Porque cuando Dios despierta tu espíritu se acaba la religiosidad. Y tú empiezas a ser cristiano. Entonces la gloria de Dios. Pasión por la casa de Dios. Pasión por la casa de Dios. Sí, Señor, aleluya. Mire, le voy a contar este testimonio. Una vez, yo duré 2 años, alrededor de 2 años y 8 meses, ayunando de lunes a sábado, ininterrumpidamente. Yo me iba a las 7 de la mañana al templo. Mi esposa trabajaba en ese tiempo, yo la llevaba a su trabajo y de ahí me iba al templo a ayunar. Durante 2 años y 8 meses aproximadamente. Fueron tiempos de gloria. Ahora pregúnteme, ¿cuántos hermanos me acompañaron un día de esos 2 años y 8 meses de ayuno? ¿Alguien puede verme? Mire mi dedo. Había una de las ancianas de mi iglesia que llegaba a veces 1 hora. Por lo menos le agradezco que llegaba 1 hora. Y se sentaba ahí atrás y oraba 1 hora y se iba. La iglesia sabía que sus pastores estaban en ayuno de lunes a sábado.